Bueno, muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Sí, como ustedes saben, nosotros los días lunes a las 8:30 de la noche tenemos clases en lo que es la asignatura de emprendimiento y de gestión. Si ustedes recuerdan la anterior clase, nosotros estábamos hablando acerca de la importancia que tiene el emprendimiento. ¿A qué se refiere el emprendimiento generalmente? Sí, habíamos entendido que cuando nosotros nos referimos a esta terminología, le estamos hablando de crear algo innovador, de crear algo creativo. Siempre, siempre que ustedes escuchen emprendimiento, deben mantener la idea de que se refiere a crear algo en base a alguna cosa que ya está estructurado en la sociedad, pero dándole un plus, dándole algo innovador, dándole algo creativo. Si es que en mi sociedad existe un negocio de papas y yo quiero también dedicarme a la comida rápida, ¿qué puedo proponer yo, pero que sea innovador? ¿Qué puedo proponer yo en crearme un negocio también de papas, pero que ahora también sea innovador? ¿Sí? Todo esto de lo cual nosotros nos referimos y a lo cual nosotros nos dirigimos directamente, tiene que ver de una o de otra manera con el entender que principalmente un emprendedor, nosotros habíamos visto en la anterior clase, cuáles son los valores del emprendedor, que es una persona creativa, una persona innovadora, quien llama la atención de cierta forma, quien es una persona líder, ¿sí? Esto es fundamental que nosotros vayamos ya teniendo cierto tipo de acercamiento, ya cierto tipo de relación con ciertas terminologías que son básicas. Una cosa es ser un jefe y otra cosa muy diferente es ser un líder. Un líder es una persona que demuestra con el ejemplo. Un líder es una persona que no solamente habla, que no solamente ordena, sino que por lo contrario incentiva, promueve, ayuda, escucha, es empático con las personas con las que lo rodean. Un líder no solamente se basa o no solamente es una persona en la cual está referido quizá dentro de un área laboral, sí, dentro de un negocio. Un líder puede ser en el hogar, un líder podemos ser entre un grupo de amigos, un líder entre un grupo de estudio. Siempre, siempre, en cualquier área de nuestra vida, nosotros nos hemos encontrado con un líder o en ciertas de las ocasiones también nosotros podemos ponernos como líderes en ciertas situaciones, ¿sí? Que pueden ser sociales, pueden ser económicas, educativas, administrativas, en cualquier área, siempre llegamos a tener relación con este tipo de terminologías. Pero creo yo que es importante que nosotros vayamos identificando las diferencias que debe tener la gente que se relaciona con el emprendimiento y la gente que solamente quiere crear un negocio con un fin económico. Si bien es cierto el emprendimiento o el negocio o el local con el que yo quiero empezar a crear cierto tipo de ingresos, está encaminado de una o de otra manera a obtener dinero, pero el dinero no puede ser mi prioridad fundamental, porque si es que yo solamente me enfatizo en conseguir dinero, voy a dejar de lado otras cosas que son sumamente importantes. ¿De qué me sirve a mí el ganar $20 diarios, pero si lo hago en base a hacer el daño al resto, a proponer un negocio que quizá no tiene ninguna responsabilidad social, a hacer quizá, a ofrecer una atención bastante pésima, que lastima a la gente, que no cumple con lo que promete? A mí de nada me sirve el que yo obtenga dinero generalmente haciendo el mal a los demás. Por eso es que yo les decía en la anterior clase, siempre, nunca olvidarnos lo que habla el emprendimiento, que el emprendimiento involucra principalmente acción y responsabilidad social. La responsabilidad social se basa en ello, en yo identificar qué necesita la gente a mi alrededor y en base a estas necesidades, ¿cómo puedo yo proponer cambios, cosas nuevas? ¿Cómo puedo yo solucionar problemas? ¿Sí? Esto es importante que nosotros vayamos entendiendo la importancia que tiene todo este proceso importante al momento de desarrollarnos como emprendedores o como futuros emprendedores. Para comenzar nuestra clase, por favor, quiero que brevemente veamos el siguiente video que nos enseña y nos ayuda a entender un poco Diferencia hay entre cuáles son un mal jefe. las características generales que
consideramos importantes al momento de hablar de un jefe y al momento de hablar de un líder. Veamos, por favor, déjenme ver si está compartido el audio. ¿Qué diferencia hay entre un mal jefe y uno bueno? Esta pregunta surgió cuando platicaba con Camille de mi primer empleo en Honduras. Mis experiencias no han sido las mejores, y seguramente tú también conoces historias de malos jefes, que gritan, mandan y no te permiten dar tus opiniones. Sin embargo, al lado de ellos hay jefes que brillan con su personalidad, y con su presencia motivan a todos los que le rodean. A este tipo de jefes se le llama líderes. ¿Cuál es la diferencia entre ser un jefe y ser un líder? Descúbrelo con estas 5 comparaciones. Primero, un jefe dice vayan, un líder dice vamos. Un jefe quiere mostrar quién manda y quién está abajo en la jerarquía. Por lo tanto, trata a sus subordinados como un equipo bajo sus órdenes. Piensa que los demás están allí para escuchar lo que él quiere decir. En cambio, para un líder, todos son un equipo, incluido él. Pueden tener diferentes tareas, pero encaminadas a un mismo propósito. Nadie se queda detrás, y si pasa, los demás le dan la mano para que todos estén en el mismo nivel. Segundo, un jefe sube a la cima gracias a sus trabajadores. Un líder sube junto con ellos. Recuerdo una de mis jefas, alardeaba de los logros obtenidos en el departamento. Celebraba en la cima cuando no había estado en todo el proceso. Un jefe dice, yo lo logré, es el resultado de mi trabajo. Aunque todo el tiempo haya estado en la cima, observando cómo todos los demás se esforzaban para subir. Un líder está presente desde el inicio hasta la finalización de cada proyecto, apoyando, animando y trabajando. Cuando obtiene los resultados dice, lo hemos logrado. Es el resultado de nuestro trabajo. Hace parte importante a todos, pues sabe que sin la ayuda de sus compañeros no hubiese sido posible. Tercero, un jefe despierta miedo, mientras que un líder despierta aprecio. Me apena decirlo, pero fue miedo lo que me inspiró por algún tiempo mi primera jefa. Muchas veces se basaba en la mentira para causar intimidación. ¿Te suenan estas frases? Lo quiero para ayer, si no, aténgase a las consecuencias. Mejor no falles, porque hay personas listas para tomar tu lugar. Esta es la motivación que usan los jefes para obtener resultados rápido. Un líder no necesita usar la intimidación, pues se gana el aprecio y el respeto de sus compañeros. Si propone un proyecto, los demás lo hacen con entusiasmo, porque no quieren fallarle. Entonces el jefe confía en su autoridad y miedo, el líder en la buena voluntad de sus compañeros. Cuarto, un jefe sabe cómo se hacen las cosas, mientras que un líder muestra cómo hacerlas. Es muy común encontrarse con jefes que no quieren transmitir todo el conocimiento por miedo a perder sus puestos. Otros quieren sentirse superiores a los demás y para mantener su estatus de gurú, no quieren compartir lo que saben. Ellos necesitan sentir que son indispensables para llevar a cabo un proyecto. Y te lo digo por mi propia experiencia, porque también mi ex jefa tenía este problema. ¿Qué diferencia con los líderes? Ellos quieren compartir todo el conocimiento, porque quieren que todo el equipo crezca junto con ellos. Un líder evita sentirse indispensable, porque quiere que su equipo avance aun cuando él no esté presente. Entonces el jefe utiliza el conocimiento y las habilidades de los demás, mientras que el líder distribuye su conocimiento en todo el equipo. Quinto, un jefe culpa a los demás por las fallas y errores, mientras que un líder ayuda a repararlos. Un jefe actúa de Pilato ante sus superiores, se lava las manos y culpa a los demás. Hace suya las victorias del grupo, pero en los errores cada uno asume la responsabilidad. En cambio, un líder toma la responsabilidad de todo su equipo.
y esto incluye también sus fracasos. Busca soluciones antes de recurrir a sus superiores, y si toca ir a ellos, siempre toma la responsabilidad de los errores como propios. Y estas son las 5 diferencias entre ser un jefe y ser un líder. Pero hay mucho más para convertirse en un líder, y esto lo aprenderás con la historia de Marta, la jefa prepotente. Si aún no lo has visto, pasa por nuestro canal Aprendiz Desarrollo. Aquí te dejo el enlace. Y gracias por todo el apoyo que... Al identificar todas estas partes esenciales, entendemos que un líder es un ejemplo a seguir. Sí, siempre hemos escuchado hablar que se dice este dicho cotidiano, que se predica con el ejemplo. Eso es un líder y eso es lo que se busca siempre promover en el emprendimiento. Yo siempre quiero que ustedes entiendan que la asignatura de emprendimiento no solamente está creada para que ustedes en algún momento creen un negocio, sino que también para que sepan llevar a cabo diferentes situaciones o diferentes procesos que tenemos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué tan importante es saber administrar bien el dinero de mi hogar? ¿Qué tan importante es reconocer, por ejemplo, terminologías básicas, ingresos, egresos, costos, gastos? ¿Por qué? Porque generalmente nosotros nos estamos relacionando constantemente con el dinero. El dinero de una u de otra manera es una parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Sin dinero no estudio, sin dinero no como, sin dinero no vivo, sin dinero no hago absolutamente nada. Si ustedes quizás están estudiando aquí es porque han logrado obtener dinero para poder sacar su bachillerato. Muchos de ustedes tendrán su sueño de sacar su bachillerato, qué sé yo, para seguir estudiando en la universidad, para poder obtener un trabajo, para poder sentirse también realizados como profesionales, realizados como personas. Pero todo esto se lo hace en base a qué? En base al dinero. Ustedes tienen que invertir en internet para poder acceder a sus clases. Ustedes tienen que invertir, qué sé yo, en hojas, en cuadernos, en esferos para poder presentar sus tareas, en impresiones, en qué sé yo, en un teléfono para poder subir sus tareas. O sea, todo requiere del dinero y qué tan importante es que nosotros entendamos cómo manejar este dinero, cómo utilizarlo de las mejores formas para yo poder alcanzar mis objetivos. En este caso, cuando nosotros ya nos referimos, lógicamente, en el ámbito comercial, en el ámbito de crear el negocio, yo debo mantener la ideología siempre de hablar sobre la investigación. Aunque queramos pensar que si yo me meto al ámbito comercial y decir voy a crear un negocio, ay, pero yo ya no voy a pensar absolutamente en nada de lo académico, ya no quiero estudiar, no quiero aprender. Ya estamos totalmente equivocados. Constantemente vamos a tener que estar relacionados con la academia y con el estudio, porque yo voy a tener que investigar, yo voy a tener que planificar, yo voy a tener que organizar mi tiempo. ¿Cómo lo hago? Mediante la academia, mediante los estudios. En este caso, para yo crear un negocio, lo tengo que hacer en base a la investigación. Sí, yo tengo que investigar de acuerdo al negocio. Si yo me quiero crear un negocio de ropa, voy a investigar cómo se desarrollan los negocios de ropa. Si quiero desarrollar un negocio de comida, cómo se desarrollan los negocios de comida. Por eso es que nosotros vamos a realizar un largo proceso en el cual vamos a ir identificando las partes esenciales para yo poder crear un negocio. No quiere decir que porque a Pepita le va bien vendiendo caramelos, a mí también me va a ir bien. No, yo tengo que analizar porque estoy hablando de mi dinero. Estoy hablando de un dinero que me ha costado ahorrar, de un dinero que me ha costado producir y por ende no puedo despilfarrarlo. Tengo que utilizarlo de la mejor manera. ¿Cómo lo utilizo? Investigando. En este caso, en el área del emprendimiento, nosotros vamos a delimitar los temas que queremos investigar. ¿Qué significa delimitar? Escoger las temáticas más específicas, lo más relevante y lo más importante que yo quiero obtener como información al momento de desarrollarme en el área comercial. Por ejemplo, nosotros aquí cuando vayamos a investigar en el mercado, vamos a referirnos esencialmente en qué. La industria como tal, es decir, la competencia. Si es que yo quiero hablar de comida, entonces en la industria de la comida. Si yo quiero hablar de ropa, en la industria textil. Si es que yo quiero hablar de servicios, en la industria de los servicios. Y cuáles también van a ser los actores que llevan este mercado. En este caso, sustitutos, proveedores, clientes y la competencia potencial.
¿Cuáles son los sustitutos? Sí, son este tipo de productos que pueden cumplir la misma finalidad del producto que yo ofrezco, pero quizá con otra connotación. Los proveedores, lógicamente, la gente que a mí me da el producto como tal. Los clientes, la gente que de cierta manera hace que el negocio siga funcionando, quien me compra, quien también puede comprarme para vender, la persona que obtiene el producto y de quien yo obtengo beneficio. Y la competencia potencial, lógicamente, las personas que ofrecen lo mismo que yo ofrezco. Aquí viene algo importante que nosotros vamos a estudiar, que es la investigación del mercado. Existen dos elementos fundamentales, la investigación del mercado y la investigación de campo. Cuando yo hablo de una investigación de campo, me refiero a que yo me voy a ir al lugar de los hechos. A mí de nada me sirve si quizá yo digo, quiero saber cómo se manejan los negocios de comida, pero solamente lo hago desde mi casa, viendo videos en YouTube, analizando en internet y digo, ya más o menos tengo una idea de cómo se hace. No, yo tengo que irme al lugar de los hechos, tengo que ver cómo funciona el mercado, quizá a qué hora se vende mejor, cuál es el potencial cliente, cómo es el servicio, cómo es la atención, sí, cómo son los locales en los cuales yo me quiero también basar para crear mi negocio. Esta es una investigación de campo, que igual manera se relaciona con la investigación del mercado, en el cual nos habla que se refiere a una investigación de campo, lógicamente, que permite conocer cómo se desenvuelve el entorno en el cual se va a generar el emprendimiento, que a futuro nos va a ayudar a desarrollar estrategias para cumplir los objetivos, sean sociales o sean económicos. Esto es la clave, el yo analizar propiamente. ¿Por qué? Porque yo me tengo que ir al lugar de los hechos y tengo que comportarme como cliente, tengo que ponerme en el papel de vendedor, tengo que ponerme en el papel de usuario, tengo que ponerme en el papel de una persona observadora. ¿Por qué? Porque existen diferentes formas de poder ser parte de esta investigación. Puedo ser parte quizá de una manera participativamente activa. En este caso, ser yo quien va a comprar y ver la atención. Por otro lado, puedo ser una persona observadora, quien solamente verifica mediante la observación, valga la redundancia, cómo se maneja la itinerancia del mercado. Sí, existen diferentes formas en las cuales yo me puedo relacionar con el negocio con el que yo me quiero especificar. En la delimitación del tema se deben establecer las necesidades de información. El emprendedor debe estar convencido de que el éxito de su emprendimiento dependerá de la realización adecuada de esta investigación, considerando que no solamente se realiza la investigación de mercado para saber la ubicación, sino también se desarrolla para identificar las principales cosas que se necesita para crear el emprendimiento. En este caso, conocer al potencial cliente. Es básico que yo conozca a mi potencial cliente, porque si yo no lo conozco, yo no voy a saber cuáles son sus necesidades. En este caso, si yo tengo un negocio de ropa de niños, mi potencial cliente van a ser los niños, pero no es que los niños me van a ir a comprar la ropa, van a ser sus padres. Entonces, tengo que saber más o menos las necesidades que tienen los padres relacionado también con las necesidades de los hijos. Si yo me creo un negocio de venta de licor, ya un ejemplo, mis potenciales clientes, pienso yo que serían en un rango de jóvenes, qué sé yo, de unos 19 años a unos 28, a unos 30 años, que es el rango de clientela que quizá podría llegar a tener, es un ejemplo. Debo verificar qué son las necesidades que tiene este cliente. Por ejemplo, ustedes han podido identificar que en nuestra ciudad, para las personas que somos de aquí de Riobamba, lógicamente, en la ciudad de Riobamba existen ya bastantísimas licorerías, ¿sí? Existe una infinidad de licorerías. ¿Qué sucede? Como ya hay tantas licorerías, ahora los negocios se han dado por implementar algo innovador. Cada negocio tiene quizá un producto, qué sé yo, un trago especial de la casa, y a las cervezas que les venden con limón, que les venden con esto, que ya les dan algo más adicional a la compra. ¿Por qué? Porque como ya existe tanta competencia y existe tantos productos de lo mismo, el emprendedor o la persona que está creando el negocio tiene que buscar la forma de poder llamar la atención del cliente. El cliente, cuando tiene varias opciones, se da la posibilidad y de cierta manera se da el lujo de escoger en dónde puede hacerlo. Puede verificar el producto, puede verificarlo también quizá del horario de atención.
Hay negocios que dicen, por ejemplo, 24 horas abiertas y en realidad no lo es. U otros lugares donde dicen que van a estar abiertos esta noche y no lo hacen, por ejemplo. Si el usuario busca su mejor opción, también tanto económicamente, tanto comercialmente, socialmente, ¿para qué? Para poder también ser parte de esta interacción que existe entre usuario y entre usuario, perdón, y entre el principal vendedor, que de cierta manera existe como competencia. Por otro lado, se debe analizar las competencias directas y las competencias indirectas, es decir, los principales locales que a mí me pueden quitar la clientela, sea que estén en mi sector o por otro lado, comercios que estén lejos de mi entorno. Sí, ¿qué están haciendo ellos? ¿Por qué quizá me pueden robar la clientela? Sí, que quizá la atención, quizá el producto, quizá el servicio. También saber sobre los productos sustitutos. ¿Qué quiere decir un producto sustituto? Es este producto que quizá puede suplantar al producto original, pero quizá por un menor precio. Por otro lado, también conocer la industria en la que se desenvuelve. ¿Sí? Nunca las industrias van a funcionar de la misma manera. Una industria de licores no va a funcionar igual que una industria de comida o igual que una industria de ropa, igual que una industria automovilística. Cada industria, cada comercio, cada red de mercado se maneja por una individualidad. Si cada sector tiene su propia forma de vender, se diferencian también en lo que quizás son los productos, en la forma de vender, en los servicios, en las comisiones. Cada área tiene su propia estructura, sí, su propio organigrama, su propia planificación y por ello yo debo saber en qué área me voy a desenvolver yo y saber más o menos cómo tengo que desarrollar mi negocio. Por otro lado, también vamos a conocer los principales proveedores y analizar los canales de distribución. Cuando yo hablo de proveedores, debo buscar que gente que me pueda ofrecer un buen producto para yo ofrecérselo también a mis futuros clientes. No sé si ustedes han podido tener quizá algún tipo de experiencia con gente que tiene negocios. La gente que tiene generalmente un negocio un poco exitoso suele ser bastante celosa con sus proveedores. Es muy complicado que quizá una persona le diga a usted y le diga, yo me quiero crear un negocio como el tuyo, pero no sé, ¿me puedes ayudar cómo puedo hacer? Y de ahí la persona pueda que si en serio existe la voluntad, le ayude. Pero existe la mayoría de gente que no lo hace y que no le da los contactos de sus proveedores. ¿Por qué? Porque significaría tener un producto parecido al suyo y que a su vez sus clientes puedan también buscar otras opciones y ya no le conviene a usted como persona comerciante de cierta forma. Entonces, está en mi deber como emprendedor empezar a buscar las mejores opciones, empezar a buscar sustitutos, empezar a buscar proveedores, empezar a buscar las mejores opciones que me permitan alcanzar mis objetivos. Y entre este sentido, también analizar los canales de distribución. No siempre voy a esperar que mi producto llegue al usuario de una forma directa. Habrán ocasiones en las que lo tenga que hacer de una manera indirecta. ¿Sí? Entonces, debo analizar todas las áreas que conlleva el crear un negocio. No es crearlo por crear de una manera al azar. Necesita mucho esfuerzo, necesita mucha dedicación. Es decir, en fin, que debemos estudiar a detalle los diferentes actores del mercado, proveedores, usuarios, principales clientes, principales competencias, productos sustitutos, canales de distribución, todo y absolutamente todo lo que conlleve el estudio de mercado es lo que yo debo analizar. Aquí también algo que no se está tomando en cuenta es la parte legal del emprendimiento. Sí, si yo me creo un negocio físico, debo cumplir con mis normativas, pagar mis impuestos, cancelarle al SRI, todo lo que yo tenga que cumplir como ciudadano, siendo económicamente activo en un comercio, tengo que cumplirlo para que mi negocio pueda tener éxito. La planeación debe determinar el grado de profundidad de la investigación a realizar y el nivel de riesgo que se asumirá con las conclusiones, ya que mientras más profunda sea la investigación, el nivel de incertidumbre y riesgo disminuyen y así en viceversa. Algo que nosotros constantemente nos vamos a enfrentar
en el ámbito comercial y generalmente en el ámbito de emprendimiento como una terminología básica es el enfrentar riesgos, ¿sí? Y el asumir riesgos. El riesgo es algo que nos encontramos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito profesional, siempre estamos teniendo algún tipo de relación con alguna situación de riesgo, ¿sí? Si yo manejo, puedo estar en riesgo quizá de sufrir un choque. Si yo entro a trabajar de contrato en algún lugar, estoy en una situación de riesgo de que quizá entre una persona de planta con nombramiento y me quite el trabajo. Si yo estoy creando un emprendimiento, estoy en una situación de riesgo quizá de que las personas decidan irse a otro lugar porque no estoy ofreciendo lo mejor, o de que exista quizá alguna persona mala que intente hacerle daño a mi negocio, que intente desprestigiarlo. Sí, por otro lado también, un riesgo en el cual si yo no analicé, hablando ya desde el negocio, si es que yo no analicé correctamente el mercado, pueda que llegue a suceder la ocasión de que invertí mi dinero, pero lo hice de una forma apresurada y ese dinero se pierde. Ya no puedo obtener ganancias de ello. ¿Por qué? Porque el dinero se perdió, porque no pude quizá tomar la mejor decisión cuando debía haberlo hecho. Estos son todos los elementos que yo debo tomar en cuenta al momento de crear un negocio. Sin embargo, debe considerarse también la urgencia de la información, ya que si la investigación toma demasiado tiempo, se puede perder la oportunidad de que se presente en el mercado y otra persona puede aprovechar dicha coyuntura. ¿Qué quiere decir esto? Sí, yo les hablaba especialmente de que cuando yo hablo de emprendimiento, necesito acción, no solamente de palabras. Pueda que yo haya hecho una excelente planificación, una excelente investigación, pero le dejé ahí o le dejé a medias y no actúo, ya no tomo cartas en el asunto. Viene otra persona, me arrebató la idea y ¡pum! Tuvo éxito. El mejor negocio que pudo haber existido en nuestra ciudad o en nuestro entorno. ¿Qué sucedió? Como prácticamente vulgarmente se diría, se me durmió el diablo por vaguería, porque no lo dejé, por descuido. Alguien más me robó la idea y tuvo éxito, ¿sí? Además, en el área mercantil, en el área comercial, yo debo entender que estamos en constante competencia. Sí, las personas que tienen desarrollos económicos buscan siempre agradarle al cliente. Y en este caso, ¿qué hacen? Buscar las mejores opciones, las mejores herramientas, las mejores formas de que de poder obtener dinero, pero ayudándole, satisfaciendo necesidades y acoplándose a la sociedad. Por ejemplo, aquí nos dice, como dato curioso, ¿sabías que Michael Porter es profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y autoridad global? Este recomienda en estrategia de emprendimiento, consultoría, desarrollo económico de naciones y aplicación de la competitividad en el año 2012. ¿Qué quiere decir? Que es una persona conocedora total y completamente del área comercial. Sí, y que prácticamente es una persona no que ya se ha muerto, sino una persona que todavía puede seguirnos ayudando, una persona de la cual podemos obtener información. Los aspectos por investigar que propone Michael Porter son productos sustitutos, proveedores, competencias y clientes. ¿Cuáles son los productos sustitutos? Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que el producto en estudio. Constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar la oferta y la demanda. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el ámbito de las medicinas? Por ejemplo, a mí el doctor me mandó una medicina que vale $40 la caja y en el mercado existe lo típico, lo que decimos, el medicamento genérico. Cumple la misma función, pero solamente porque cambia de farmacéutica y cambia de quizá de nombre, bajó quizá el 50%, me vale $20 la caja de pastillas. Voy a irme por esa opción porque cumple la misma función, solamente está teniendo diferente nombre y el renombre cambia. Sí, por ejemplo, ¿qué sucede aquí con las marcas mayormente conocidas? Coca-Cola y Pepsi. Son dos marcas sumamente conocidas, pero Coca-Cola siempre se ha mantenido como tal un poco más arriba de Pepsi. Sí, pero Pepsi es un producto sustituto que cumple la misma función y que de cierta manera gana renombre y ha ganado mucho estatus.
Sí, de igual manera, sí existe una infinidad de ejemplos de productos sustitutos que pueden aparecer en el mercado y que esto altera totalmente la demanda y la oferta. ¿Para quiénes? Para los principales creadores quizás de aquel producto. Un ejemplo claro, por ejemplo, ahora las zapatillas de marca que quizá valen de una marca conocida, quizá unos 90, unos $100, ahora han salido las réplicas, las triple A, la mitad del precio, $50, $60. Tienen la misma función, son muy parecidas a la marca original. ¿Y qué se hace? Prácticamente alteró totalmente la oferta porque la gente se va mucho más por obtener este tipo de productos que de cierta manera le ayuda a tener también el producto que deseaba. Sí, entonces nosotros para poder desarrollarnos en el área comercial debemos analizar al pie de la letra todos los productos sustitutos que se puedan encontrar dentro del área. Los productos sustitutos obligan a las empresas a estar alertas y bien informados sobre las novedades en el mercado, ya que pueden alterar la preferencia de los consumidores. Un ejemplo claro, en el mercado se ofrece carne de res y de pollo, pero si sube el precio de la carne de res, la gente busca un producto sustituto como la carne de pollo, porque su precio es mucho más bajo y no afecta tanto a su presupuesto familiar. Es decir, sube la demanda de uno y baja la demanda de otro. Los factores siempre que nosotros debemos tomar en cuenta también, por ejemplo, nuestro entorno, un taxi normal y los taxis informales. ¿Qué sucede? Los taxis normales suelen tener un precio alto al consumidor al momento de llevarnos a un lugar a otro. Los taxis informales no tienen un precio mucho más económico y accesible a la ciudadanía. ¿Qué hace la gente? Opta por taxis informales. ¿Qué sucede aquí? Es un gran golpe a la economía, por ejemplo, del taxismo. ¿Por qué? Porque están obteniendo y están teniendo un principal rival, una principal competencia que ofrece el mismo servicio y que de cierta manera le permite al usuario tener un poco más de accesibilidad en su sector. ¿Cuáles son los factores que nosotros vamos a investigar acerca de los productos sustitutos? Principalmente quién los vende, cuáles son sus precios, en dónde están ubicadas, cuál es su publicidad y qué estrategias de mercadeo tienen para ver si se parecen o no se parecen al producto que yo estoy ofreciendo. Quizá están teniendo un mercadeo mucho más grande, pero mi producto puede ser de mejor calidad. Sí, porque a veces sucede que también por querernos ahorrar un poco de dinero solemos caer también en el mercadeo de obtener productos de mala calidad por ahorrarme, que sí, unos $10, pudiendo invertir un poco más y obtener un producto bueno. Entonces, si yo quiero ser parte de la preferencia de la ciudadanía, tengo que invertir en un buen producto. Por otro lado, también nosotros tenemos lo que son los proveedores. Los proveedores son aquellos que suministran la materia prima para la producción de bienes. Por ejemplo, una empresa de carpintería necesita un proveedor de madera para desarrollar su actividad principal, que es la creación de muebles de madera. Los elementos que influyen al momento de la investigación sobre proveedores son la seriedad. Es importante tener una persona seria, porque a mí de qué me sirve tener un proveedor que todas las semanas me está quedando mal. Si él me queda mal a mí, yo le voy a quedar mal a las personas que están dependiendo de mi trabajo. Tengo que conseguir una persona seria. Por otro lado, la calidad del producto, lo que yo les mencionaba. La calidad del producto, lo que yo les mencionaba. Si yo ofrezco productos de mala calidad, pues entonces la gente no va a querer obtener tampoco nada de mi emprendimiento o de mi negocio. Yo tengo que ofrecer productos de buena calidad, productos que le guste a la ciudadanía, pero que tampoco sean exagerados en precio, pero que a su vez podamos tener buenos resultados. También la capacidad, lógicamente, para poder obtener buenos resultados, el precio, los créditos, la garantía y la fidelidad. La fidelidad es fundamental al momento de tener proveedores porque yo espero que los proveedores que yo tengo se mantengan conmigo. Porque si son mis proveedores y le proveen también quizá a la vecina de al lado, la vecina también va a convertirse en mi principal competencia porque va a ofertar lo mismo que yo. Entonces debo buscar la finalidad de los proveedores. Para dar por terminada nuestra clase, quiero que terminemos, por favor, visualizando. El siguiente videito es un videito corto que nos habla sobre una pequeña reflexión que siempre debemos manejar los emprendedores.
Quiero que por favor tomemos atención. Era un pequeño elefante que había quedado huérfano, luego de que la cacería de elefantes en África la dejara sin su querida madre. Desde entonces fue acogido en uno de los circos más famosos de Europa. Al llegar a su nuevo hogar, fue inmediatamente anclado al suelo con una gran estaca de madera y una gruesa cadena de hierro rodeando una de sus patas. El pobre Joe, asustado y sin entender qué sucedía, comenzó a tirar de la cadena para intentar liberarse. Empujó, jaló y se sacudió, pero sus esfuerzos fueron en vano. Por más que lo intentaba, no podía soltarse, pues la cadena era mucho más fuerte que él. Ya cansado y sin energía, el pequeño elefante cayó rendido en su primera noche en el circo. Al día siguiente, tras haber recuperado algo de sus fuerzas, continuó con su tarea. Pero por más que trataba de soltarse, solo conseguía hacerse daño. Y así por casi una semana. Hasta que, finalmente, decidió resignarse y darse por vencido. Los años pasaron y Joe creció hasta alcanzar una altura y peso considerables. Era la atracción principal del circo. Los niños se agrupaban para apreciar su enorme tamaño e imponencia. Los adultos se sorprendían con la gran fuerza y, a la vez, sumisión del animal. Durante el show, recibía aplausos, sonrisas, comida y montones de cuidados. Pero, al terminar la función, siempre era encadenado a una pequeña y vieja estaca, la misma que lo había tenido prisionero todos esos años. Y, aunque tenía la fuerza de una bestia y podría arrancarla del suelo sin problema, jamás volvió a intentar liberarse, porque en su mente tenía claro que, por más que se esforzara, nunca iba a poder conseguirlo. Reflexión. Cada uno de nosotros es como el pequeño Joe. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Creemos que no podemos hacer realidad los sueños e ilusiones que tenemos, porque un día lo intentamos con mucho esfuerzo y no pudimos conseguirlo. Desde entonces, tenemos grabadas en nuestra mente las palabras "no puedo" y "nunca podré". Sin embargo, hoy no somos la misma persona que antes. Hemos crecido y nos hemos hecho más fuertes e inteligentes. Y quizás eso que no funcionó antes, ahora funcione si lo intentamos de nuevo. Es momento de que arranques con la fuerza de un elefante esa estaca que te detiene y seas libre. Es momento de que te enfrentes a todas esas limitaciones que tú mismo te pones. Es momento de que lo intentes con todas tus fuerzas.